Hola a todos y todas, soy Nicolás Alejandro Serrano, soy profesor de la cátedra de IPCB y en el video de hoy lo que vamos a ver es un resumen general de los contenidos de la filosofía historicista de la ciencia. Básicamente mi idea en este video va a ser cubrir tres grandes ejes que aparecen y que son los más importantes de este tema, que tienen que ver en primer lugar con las críticas que esta posición, la filosofía historicista de la ciencia, realiza a las posiciones que vinieron antes en filosofía de la ciencia, en particular a la filosofía clásica de la ciencia. Luego nos vamos a concentrar en los dos autores principales de la filosofía historicista de la ciencia, o por lo menos dos de los que se suelen considerar principales, que son Thomas Kuhn e Imre Lakatos. En particular, los temas en los que nos vamos a meter van a tener que ver con, sobre las críticas, la dificultad para distinguir entre contextos de justificación y de descubrimiento, que si recuerdan era uno de los temas principales de la filosofía clásica de la ciencia, y luego cuestiones que tienen que ver con el análisis de la contrastación, y en particular una propiedad nueva que vamos a destacar, que es el holismo de la contrastación, y por otro lado, la carga teórica que tiene la observación y los términos observacionales que se usan durante la puesta a prueba de teorías. Luego nos vamos a meter en más detalle en las posiciones de los dos autores que mencioné. En particular, para Kuhn vamos a tratar la noción de paradigmas y vamos a ver cómo este autor utiliza esta noción para dar una nueva explicación sobre cómo se desarrolla el proceso de cambio histórico, el proceso de cambio entre teorías a través del tiempo en la ciencia. Y esto nos va a llevar a considerar algunas cuestiones como la inconmensurabilidad y el papel de los valores cognitivos en ciencia, que lo van a diferenciar bastante de otras posiciones como la filosofía clásica de la ciencia. Por último, con Lakatos lo que vamos a intentar ver es una posición que combine los elementos principales de la filosofía historicista de autores como Kuhn y de algunos elementos de la filosofía clásica de la ciencia. En particular, vamos a ver el concepto de programa de investigación científica, y cómo Lakatos utiliza este concepto para intentar dar un análisis del cambio a través de la historia de las teorías científicas que recoja algunas de las propiedades racionales más tradicionales o que se solían aplicar, se solía considerar que tenían dentro de las concepciones más clásicas de la ciencia. Comencemos un poco con las críticas que la filosofía historicista de la ciencia realiza a la filosofía clásica. Y antes de meternos en este tema, una cuestión de introducción a modo un poco más general que va a servir como para contextualizar estas críticas es ¿qué estamos entendiendo por filosofía historicista de las ciencias? La idea básica de la filosofía historicista de la ciencia, lo que la separa de la filosofía clásica, es que tiene un énfasis más marcado en el aspecto descriptivo por sobre el normativo al momento de dar una caracterización filosófica o conceptual acerca de en qué consiste hacer ciencia. Lo que esto quiere decir es que mientras que los autores de la concepción clásica se concentraban más en aspectos que tenían que ver con lo que los científicos y las científicas deberían hacer si es que quieren realizar ciencia de la forma correcta, si es que quieren tener una buena práctica epistémica, los autores del enfoque historicista intentan reflejar lo que de hecho hacen los y las científicas al momento de hacer ciencia. En este sentido, no les interesa tanto normar, decir lo que deben hacer, sino describir lo que de hecho hacen los y las científicas. Y esta información la van a sacar ¿de qué lugar? De la ciencia y de la historia de la ciencia en particular. Por eso el nombre de la posición, el nombre del enfoque. Esto se puede ver en las críticas que este enfoque realiza a la concepción clásica de la ciencia. Y aquí también es importante destacar, no todas las críticas que vamos a ver provienen de autores específicamente de este enfoque, pero más bien son las críticas que los autores de este enfoque consiguen tomar y sacarle más jugo al momento de presentar una versión alternativa sobre cómo hacer filosofía de las ciencias. La primera tiene que ver con la distinción entre contexto de justificación y contexto de descubrimiento. Si recuerdan, una idea muy importante de la filosofía clásica de la ciencia es que se puede distinguir tajantemente en dos aspectos o dos momentos o dos etapas la investigación científica. Por una parte, tenemos el contexto de descubrimiento, que consiste en el aspecto creativo, el aspecto libre y no normado, según el cual los y las científicas básicamente tienen ideas, postulan hipótesis, descubren cosas nuevas. En el contexto de descubrimiento, como básicamente vale todo, no había mucho trabajo para la filosofía para hacer.
La idea acá un poco es que no hay reglas que guíen al descubrimiento. El descubrimiento puede ocurrir por azar o por invención, o porque alguien tuvo un sueño de algo interesante y de ahí sacó una idea para una teoría. En cambio, una vez que tiene la teoría armada, tiene que demostrar o justificar que esa teoría es buena, válida, correcta o que se aproxima a la verdad. En ese caso, estamos ya en el contexto de justificación, donde lo que hacemos es poner a prueba las teorías. La filosofía clásica de la ciencia sostenía que en el contexto de justificación había ciertas reglas, principalmente sacadas de la lógica y de las lógicas inductivas o deductivas, dependiendo de cuál fuera el autor, que decían lo que se podía y lo que no se podía hacer, y lo que se debía y lo que no se debía hacer, para poner a prueba una teoría científica. Una de las grandes críticas que hace el enfoque historicista respecto a esta distinción entre contextos es que, a contraposición de lo que decían los filósofos clásicos de la ciencia, no sería tan tajante la distinción entre los aspectos de descubrimiento y los aspectos de justificación. En particular, al momento de justificar una teoría, una primera cosa que ocurre, y que vamos a ver un poco más adelante en este mismo video, es que elementos extracientíficos, elementos que no están directamente relacionados con la teoría o que no están directamente relacionados con la puesta a prueba de la teoría, pueden influir mucho en si se considera o no se considera la teoría como válida. Por otro lado, respecto al contexto de descubrimiento, también se señala que no hay algo así como una instancia separada de descubrimiento ajena a los aspectos teóricos que luego van a hacerse alrededor de ese descubrimiento. En cambio, descubrimiento y justificación, descubrimiento y teoría, para estos autores, para los autores historicistas, son más bien simultáneos. Esto puede verse en un ejemplo que vemos a continuación, que puede ser el descubrimiento de los rayos X por Wilhelm Röntgen. Una cosa que señala Kuhn respecto a este descubrimiento es que históricamente, cuando Röntgen observa por primera vez los rayos X, le llama la atención un brillo extraño en una pantalla que veía al momento de hacer un experimento estándar sobre rayos catódicos, sobre otro tema. El investigador no estaba buscando descubrir algo nuevo con los rayos X, simplemente algo le llamó la atención. Lo interesante de este caso es que el autor no reporta inmediatamente cuando ve esta cosa nueva que descubrió algo, sino que se encierra en su laboratorio durante una semana haciendo un montón de experimentos y buscando una explicación de qué fue esa cosa que observó. Solamente reporta el descubrimiento como tal cuando ya tiene una teoría alrededor del descubrimiento que lo identifica como algo sorprendente. Si lo piensan, esto tiene bastante sentido. Para considerar que algo, una observación, algo nuevo, vale la pena ser reportado, yo ya tengo que estar teniendo un montón de presupuestos teóricos acerca de qué es nuevo y qué no, qué está cubierto por las teorías que conocemos y qué no, qué se desprende de las teorías que conocemos y qué no. Y eso significa entonces que en el momento mismo de hacer descubrimientos, el autor, el investigador, la científica, ya están teorizando. No hay algo así como un descubrimiento por un lado y teoría por otro lado. Otro problema que ya había sido señalado antes de que esté el enfoque de filosofía historicista, pero que sin embargo los filósofos historicistas son probablemente los que más jugo le sacan a esta crítica, tiene que ver con el análisis estándar de la contrastación. La idea de la contrastación básicamente era la reconstrucción lógica de la puesta a prueba de teorías por parte de la investigación científica. Y un poco la idea, siguiendo el esquema que tienen ahora en pantalla, es básicamente que a partir de una hipótesis y a partir de ciertos supuestos auxiliares se deducen una implicación contrastadora, una serie de predicciones, una serie de consecuencias observacionales que deberían darse en la realidad, deberían darse en un experimento si la hipótesis fuese verdadera. Ahora, lo que los filósofos historicistas ponen mucho hincapié, lo que destacan en forma muy vehemente, es que cuando uno realiza una contrastación, cuando uno pone a prueba una teoría, no pone a prueba únicamente la hipótesis. En particular, no es que la hipótesis por sí misma, el cuerpo nuclear de la teoría por sí mismo, desprende, implica, lleva a que se puedan observar ciertas cosas en la realidad. Más bien, uno tiene que asumir que, por ejemplo,
va a seguir ciertos pasos experimentales o que ciertas condiciones de trasfondo se van a cumplir. Todas esas cosas que participan necesariamente de un experimento se llaman supuestos auxiliares. ¿Y cuál es el problema? Si se recuerdan la cuestión de la contrastación, o cuando se ve el análisis de la contrastación, sabemos que en caso de que no se den las implicaciones contrastadoras, las consecuencias observacionales, las predicciones, podemos realizar un modus tollens de forma tal de negar el antecedente de nuestro razonamiento. El problema es que el antecedente de nuestro razonamiento no es simplemente la hipótesis en forma aislada, sino que es la conjunción de la hipótesis y todos los supuestos auxiliares. Por cuestiones que tienen que ver con la lógica, esto significa básicamente que al menos uno de los elementos que participaron en la hipótesis y en los supuestos auxiliares es falso, pero no sabemos cuál. Y esto significa que cualquiera de ellos puede ser falso. Pongamos un ejemplo. Cuando Copérnico postuló o presentó su teoría acerca de que la Tierra no estaba en el centro del universo, sino que el Sol estaba en el centro del universo, una de las objeciones que se le presentó es que si la Tierra se moviese alrededor del Sol, como él decía, las constelaciones deberían desarmarse durante los días. Piénsenlo de esta manera. Si las estrellas están fijas en el cielo y nosotros nos movemos, dependiendo de en qué momento del ciclo de nuestro movimiento estemos, las Tres Marías, por ejemplo, o la constelación de Orión, van a desarmarse en su perspectiva con respecto a cómo las vemos. Sin embargo, eso no pasa. Ese desarmarse, ese cambio en la posición en la que pareciese verse cada uno de los objetos, se llama efecto paralaje. Uno de los problemas que se le señalaba a la teoría de Copérnico es que si nos moviésemos alrededor del Sol, debería observarse un efecto de paralaje en las estrellas, y sin embargo, este no ocurría. Si utilizásemos el análisis más básico de la contrastación, esto podría llevarnos a pensar que, dada la teoría de Copérnico, se sigue cierta predicción, la predicción no se cumple, la teoría de Copérnico es errónea. Sin embargo, ya anticipando este tipo de objeciones, Copérnico se dio cuenta de que hay una serie de supuestos auxiliares respecto a su teoría. Por ejemplo, que las estrellas están a cierta distancia nuestra. En particular, que las estrellas están suficientemente cerca nuestro. Copérnico razonó, si las estrellas estuviesen mucho más lejos de lo que la gente pensaba que estaban, tal vez habría un efecto paralaje, pero ese efecto paralaje no sería notable. Entonces no se observaría en las observaciones típicas que se hacían con los telescopios o el ojo desnudo de la época. Esto, que de hecho resultó ser cierto, es un ejemplo de cómo, incluso frente a una contrastación falsadora, la culpa de la falsación la puede tener a lo que no sea la hipótesis principal, que sea un supuesto auxiliar. Esto lo que quiere decir es, tal vez lo que salió mal, lo que está mal, no es la hipótesis que el científico o la científica está intentando defender, sino algún otro presupuesto o algún paso en la metodología que llevó a poner a prueba esa hipótesis. Esto es importante porque da margen, y da un margen lógicamente válido, a todos los investigadores y a todas las investigadoras, a siempre echarle la culpa, mediante hipótesis ad hoc, a aquellos supuestos auxiliares que sean menos relevantes, salvando así la potencial verdad de su teoría. ¿Por qué es importante esto? Porque mucho del énfasis que la concepción clásica ponía en el desarrollo lineal de la ciencia se basaba en esta idea de que las refutaciones necesariamente llevan a abandonar las teorías falsas. Y vemos ahora que no solamente ese no es el caso por el mismo tipo de razones lógicas que esos autores favorecían, lo cual genera un problema. Por último, incluso si ignoramos este problema, hay un tercer cuerno que complica un poco la cuestión para la concepción clásica. Y de vuelta, algunos de estos elementos ya habían sido notados por autores previos al enfoque historicista. En particular, hablamos de lo que tiene que ver con la carga teórica de la observación y de los términos observacionales. La idea de las implicaciones contrastadoras, de las consecuencias observacionales, es que eran el tipo de cosas que se podían poner a prueba en un laboratorio o en un experimento porque estaban compuestas principalmente por términos observacionales. Esto es, eran enunciados básicos que referían a cosas singulares que podían ser percibidas con los sentidos desnudos.
Sin embargo, la idea de esto era evitar que se filtraran supuestos teóricos dentro de lo que deberían ser los resultados de un experimento. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Cuando yo utilizo términos aparentemente observacionales, términos de clase natural, como agua, para yo identificar algún resultado en el experimento como un vaso de agua o algo por el estilo, ya estoy presuponiendo un montón de teoría acerca de qué hace que algo sea agua o no sea agua. Supónganse que yo hago un experimento que destila un líquido que no conozco y quiero ver si es agua. Me voy a dar cuenta si es agua o no porque tengo una serie de propiedades. Que sea incoloro, que no tenga sabor, que no tenga olor, cosas por el estilo. Pero esas cosas forman parte de mi teoría acerca de lo que es el agua. No es inmediatamente obvio que el agua sea incolora o insabora. Y probablemente no haya sido incolora e insabora en la mayoría de las muestras típicas en la historia de la humanidad. Es algo más bien reciente que podamos tener eso. Por un lado tenemos este problema, un problema que es de corte terminológico, la carga observacional de los términos, la carga teórica, perdón, de los términos observacionales. Pero por otro lado tenemos un problema parecido en lo que tiene que ver con la observación misma de los resultados. No ya con la forma en la que los describimos, sino con la forma en la que los experimentamos o percibimos. En esto es importante la posición de Hanson. Hanson, básicamente, lo que dice es que la observación misma, el hecho mismo de percibir resultados en un laboratorio o en cualquier contexto, está cargado de teoría. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que no es que los datos que uno capta, la experiencia, el contenido de su percepción, lo que ve, sea completamente neutral y compartido por todas las personas, sino que los presupuestos, las expectativas, los deseos, la formación de las personas que están haciendo la observación afectan directamente en qué es eso que perciben o no. Por ejemplo, si ven esta imagen, es la reconocida imagen reversible del pato conejo. Se llama así porque si observan con detenimiento pueden encontrar un pato y si observan con detenimiento también pueden encontrar un conejo. Hoy por hoy sabemos que esto tiene que ver con cuestiones relacionadas a dónde se focaliza la atención, pero también a qué es lo que están buscando encontrar en esta imagen. ¿Por qué es este ejemplo tan interesante? Porque fíjense que no hay nada en la composición de las líneas, no hay nada en lo que está apareciendo ahora en pantalla que decida si esto es un pato o si es un conejo. Más bien son las cosas que el observador trae a su experiencia de la imagen lo que determina si la percibe como un pato o un conejo. Para Hanson, la observación en el laboratorio funciona igual. Si uno está entrenado y espera encontrarse en una observación, por ejemplo en un microscopio, con una célula que tenga determinadas formas, es más probable que encuentre lo que está buscando que no lo encuentre. Por otro lado, esto lo que implica es que no pareciese haber un cuerpo de evidencia completamente neutral del que se pueda confiar al momento de poner a prueba teorías. Con lo cual vemos que la filosofía clásica de la ciencia, la forma en la que describía la filosofía, la forma en la que describía la práctica científica, tiene una serie de problemas filosóficos. Esto lleva a algunos autores, y en particular a Thomas Kuhn, a destacar que lo que hace falta, más que ignorar todos estos elementos o proponer normas que intenten saltear y sortear estos elementos, es prestarle más atención a la historia. Y según Kuhn, cuando empezamos a observar la historia, nos encontramos con cosas bastante peculiares. Si nos concentramos ahora en la filosofía historicista de Thomas Kuhn, lo que vamos a notar, lo que es su gran apuesta, es que esta no funciona exactamente a partir de teorías, entendidas como conjunto de enunciados, sino a partir de un concepto más general, más amplio, que él va a denominar paradigma. La historia del término paradigma es súper interesante. Antes de que Kuhn escribiese este libro, la noción misma de paradigma lo que significaba era algo así como ejemplo. Tal vez hayan escuchado la expresión ejemplo paradigmático. Pretende ser una expresión redundante. Pero a partir del texto de Kuhn, la palabra misma adquirió un nuevo significado que hoy por hoy es el significado que más se usa y que tiene algo más que ver como cosmovisión.
Esto, sin embargo, le mereció algunas críticas, porque la verdad es que Kuhn fue un poco desprolijo en su texto original respecto a la definición específica de paradigma. Así que, a partir de una objeción de Margaret Masterman, terminó aclarando un poco mejor qué entendía por paradigma bajo el término de matriz disciplinar. Sin embargo, en líneas generales, si buscan sobre este autor en otros lugares, van a encontrar que el término paradigma se usa más seguido que el de matriz disciplinar, así que voy a seguir usando ese término durante este video. ¿Qué estamos entendiendo por paradigma? Para Kuhn, las comunidades científicas se organizan alrededor de una serie de supuestos implícitos. Esto lo que quiere decir es que muchas veces los y las científicas no son del todo conscientes que están adoptando estos supuestos, lo cual ya marca una distinción enorme con lo que decía la filosofía clásica de la ciencia. En particular, un paradigma, entendido como matriz disciplinar, tiene 4 grandes elementos. El primero es el único que probablemente no sea implícito y es el tipo de cosas que uno aprende cuando va a la universidad o cuando lee un libro de texto, que tiene que ver con las generalizaciones simbólicas. Por generalizaciones simbólicas estamos entendiendo cosas como los compromisos teóricos, las leyes, lo primero que pensamos cuando pensamos en una teoría. Kuhn no pretende decir que un científico, una científica no aprende teoría. Lo que pretende sostener es que mucho de lo que explica el desarrollo científico ocurre en los márgenes de esa teoría. Acá es en donde empiezan a entrar cuestiones como los compromisos metafísicos. Por compromiso metafísico entendemos algo un poco más abstracto, un poco más vago y probablemente sí ahora implícito, que tiene que ver con los constituyentes últimos de la realidad. Esta frase suena muy rimbombante, pero un poco porque lo es. Un compromiso metafísico podría ser algo así como que el tiempo es continuo y va hacia adelante, o que el espacio no tiene agujeros, no hay algo así como una habitación en la que entro y salgo en otra parte de la ciudad. Ese tipo de cosas en las que uno por lo general no se pone a pensar, no se las pone a pensar precisamente porque son compromisos implícitos de la cosmovisión que uno tiene. Algo parecido pasa con el tercer elemento, los valores. Acá vamos a meter muchas cosas bastante diferentes, como pueden ser los valores epistémicos y cognitivos, de los que vamos a hablar en un rato, pero también otros valores relacionados con qué se considera mejor o peor respecto a una teoría, o qué tipo de instrumentos se consideran válidos o no válidos para utilizar. Por ejemplo, en la astronomía, en la antigüedad, no se consideraba válido utilizar herramientas como pueden ser los telescopios. Sin embargo, ahora nosotros consideramos que hacer astronomía a ojo desnudo, por ejemplo, sería algo poco fructífero. El cuarto elemento que nos queda son los ejemplares. Y acá sí se vuelven a incorporar elementos que probablemente todos tengamos como algún registro consciente de que son, pero lo interesante es el rol que terminan cumpliendo en forma inconsciente. Los ejemplares básicamente son soluciones exitosas a problemas. Son casos de aplicación de la teoría donde la teoría salió bien y cumplió lo que quería cumplir. Pero también son soluciones a problemas que están un poco simplificadas, porque tienen un rol más bien pedagógico. La idea de los ejemplares es que los científicos y las científicas se instruyen en ellos para luego intentar aplicarlos por imitación a casos que son mucho más complejos que los que se usaron como ejemplares en primer lugar. Lo que estuvimos viendo hasta acá son las críticas que la concepción historicista le hace a la concepción clásica en filosofía de las ciencias. En los videos que continúan, lo que vamos a ver va a ser la posición en particular de los autores que mejor caracterizan o que son más populares dentro del enfoque historicista. Thomas Kuhn e Imre Lakatos. Espero que el video les haya sido útil y nos vemos en el próximo video.